Listo, pues bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Ángel, bienvenido a este espacio donde nosotros, el GDG Sáchila, está generando el contenido con lo llamado Sachi Talks, que prácticamente viene de la etnia de acá de nuestra ciudad. Así que hoy vamos a conocer un poquito de Machine Learning. Me trae bastante intriga porque es un campo que creo que hoy en día puede o no ser algo básico que debemos saber como desarrolladores, o tal vez ya a futuro debería ser algo básico, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos esas bases para toda la era que se viene con AI, Machine Learning, Data Science, entre otras cosas. Así que Ángel, pues es todo tuyo el escenario, puedes compartir y empezar. Dale, gracias Kevin. Y ya que estamos poquitos, volvemos a aprovechar así para compartir y discutir. Si tienen alguna duda o algo, háganmelo saber y levanten la mano, porque la verdad que a mí me gusta platicar demasiado a ustedes. A los que no me conocen, bueno, aquí ya les estoy compartiendo, entonces ahora sí. Perfecto. Bueno, damas, caballeros y los que todavía van a ver esto en diferido, entonces sean todos bienvenidos. Un gusto estar aquí y un placer siempre estar compartiendo con ustedes. Vamos a tener el día de hoy una pequeña charla de introducción al Machine Learning, algo que hemos estado escuchando muchísimo en los últimos tiempos y más que Machine Learning, toda esta parte de los LLMs, de la parte de eh, ChatGPT y en general, ¿verdad? Que ahorita todo el boom de la inteligencia artificial generativa ha generado que empecemos a utilizar eh, lo que sería toda esta parte. Entonces, vamos a aprender un poquito sobre el aprendizaje automático, que es una subparte de lo que estamos utilizando día a día. Bueno, es un subconjunto más grande de lo que estamos usando en el día a día. Así que si tienen alguna duda o consulta o algo por el estilo, siéntanse en la total libertad de levantar la mano y así podemos ir sacando dudas. Entonces, bueno, en esta caso, sean todos bienvenidos a esta introducción al Machine Learning. Me dejen que me presento así rapiditamente. Mi nombre es Ángel Bulnes, soy Technical Leader en Designly. Actualmente, ahí les dejo también mis redes sociales, en todos lados me pueden contar como Abuelo16. Y actualmente ya estoy estudiando una maestría en inteligencia artificial, entonces desde ahí es donde llevamos igual ya había un poquito de ese conocimiento y esa parte de inteligencia artificial, pero esa pica, como decimos aquí, esa curiosidad de poder aprender un poquito más sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para darles esa bienvenida, vamos a ir viendo esta pequeña agenda y esta pequeña charla que les he preparado el día de hoy. Vamos a ir viendo qué es el Machine Learning como tal y lo que son los diferentes tipos de aprendizajes, qué problemas se presentan en Machine Learning, un pequeño flujo de trabajo de proyectos de Machine Learning y la parte de algunas herramientas. Vamos a ver un pequeño demo de algo tan sencillo como un aprendizaje automático de una regresión lineal, que vamos a entender un poquito más adelante, y un clasificador prácticamente. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, demos inicio y vamos a esa pequeña pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? De qué es el Machine Learning, qué es el aprendizaje automático, así sucesivamente. Y déjenme decirles que el Machine Learning como tal es un subconjunto de toda la inteligencia artificial. ¿Ya? Si bien la inteligencia artificial, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya es toda la ciencia, todo el panorama en general, el Machine Learning es un subconjunto que le permite a las computadoras prácticamente aprender de forma autónoma, ya sea con redes neuronales o no. Y con las redes neuronales vamos a ver una cuestión específica que es la parte del Deep Learning, que es un poquito ahí como pueden ver en la gráfica dentro del Machine Learning, que siempre va orientado a ese aprendizaje de computadora. ¿Y qué es lo que hacen? Las computadoras simplemente aprenden por grandes cantidades de datos. O sea, lo que nosotros hacemos con el Machine Learning es introducir a la computadora esa gran cantidad de datos, esos datasets, esos conjuntos de datos que les permite identificar patrones, identificar situaciones y ya puede hacer tanto predicciones como clasificaciones o aglomeraciones, etcétera, etcétera. Ya depende mucho del problema que estemos trabajando. Vamos a ver esas diferentes situaciones que podemos tener. Ahí, déjenme decirles desde antemano, el Machine Learning no solo es las redes neuronales, ya las redes neuronales es un subconjunto y es algo un poco más específico con la parte de Deep Learning, ¿ya? Entonces, si ustedes pensaban que el aprendizaje automático solo se da con redes neuronales, pues déjenme decirles que es una pequeña pieza dentro de todo el mundo de Machine Learning. El Machine Learning, hay
cuando les digo, hay N cantidades de modelos y ya sean modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos geométricos inclusive. Es muy matemática. Inclusive, a quienes, ahí pueden ir levantando la mano, dejarlo en el chat, a quienes les gusta la estadística o la matemática. Si dicen que no, también es válido. Ok, ahí dicen uno, Kevin dice otro, puro, ajá, perfecto. Ok, Cristian, bien. Pues déjenme decirles que mucho de trabajar con aprendizaje automático tiene que saber su poquito de estadística. No es como que tienen que ser expertos en estadística, ya que muchas de las herramientas ya están programadas y las herramientas que vamos a ir viendo ya traen todas esas herramientas estadísticas, pero sí tenemos que tener un cierto conocimiento matemático para poder interpretar cómo el modelo está aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ahora me dirán, ok, Ángel, estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning y deep learning. ¿Cuál es la diferencia de esos tres? O sea, porque yo siempre escucho a la gente hablando de, no, es que la inteligencia artificial nos va a dominar a todos, la inteligencia artificial nos va a quitar nuestros trabajos, tenemos que crear un modelo para optimizarlo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas actualmente de que hay esa pequeña confusión, esa división. Entonces, aquí les traigo una pequeña definición de cada uno de ellos para que podamos entender cada uno. La inteligencia artificial como tal es el área general de nosotros de la informática como informáticos que tiene que ver con la creación de computadores y máquinas que puedan razonar como nosotros, aprender y simular la inteligencia humana. Hay miles de técnicas para que una computadora aprenda, no solo, como les dije, con redes neuronales, pero la inteligencia artificial no solo se basa en la que las computadoras aprendan, también tienen que ver con sistemas expertos, tienen que ver con procesamiento de lenguaje natural, tiene que ver con visión por computadora, etc. Hay una N cantidad de áreas y subáreas dentro de la inteligencia artificial, siendo una de estas el aprendizaje automático o machine learning, que es ya más explícitamente utilizar conocimiento y extraerlo de los datos mediante ya sea redes neuronales o un modelo y utilizar técnicas ya sea aprendizaje supervisado, no supervisado, árboles de decisión, regresiones lineales, diferentes modelos que le permitan al computador identificar esos patrones, identificar esos datos en crudo que tenemos en nuestro lago de datos prácticamente y poder identificar esos patrones para poder trabajar con ellos y realizar ya sea predicciones o clasificaciones. Y ya dentro del machine learning como tal está el deep learning, que es un subconjunto siempre del machine learning, pero que ahora para poder aprender esos conjuntos de datos, para poder identificar esos patrones, utilizan redes neuronales, ¿ya? Que las redes neuronales, como ustedes saben, son lo que trata de simular el pensamiento y procesamiento de nosotros como personas, de las neuronas, de hecho está inspirada en las neuronas, y algo bien curioso y bien divertido es que saben ustedes que las redes neuronales per se, o sea, las neuronas que procesan toda la información, solo saben sumar y multiplicar. Solo hacen eso. Es una función lineal de toda la vida, el X más A, X más B, por ejemplo, de toda nuestra vida. Entonces la neurona solo se encarga de hacer ese procedimiento. Ya el conjunto alrededor como tal es lo que permite que vaya aprendiendo y todos los diferentes mecanismos. Si quieren podemos ver un poquito más adelante, ahorita estamos viendo de Machine Learning, pero podemos hablar sobre Deep Learning un poquito en el futuro y ver cómo crear una red neuronal y cómo entrenarla, diferentes conceptos que hay que tomar en consideración. O tal vez lo podemos tomar en un futuro. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro, van desde lo más general a lo más específico. La inteligencia artificial es toda la área, el machine learning es la parte específica donde las computadoras aprenden y extraen conocimiento de los datos, y el deep learning es siempre aprendiendo esos conjuntos de datos, pero ahora utilizando redes neuronales. ¿Y por qué se le dice deep learning? Generalmente porque es un aprendizaje con una cantidad grandísima de capas, ¿ya? O sea, rapidito, las redes neuronales generalmente tienen tres tipos de capas: la capa de entrada, capas ocultas y las capas de salida. Que la capa de entrada es donde se mete toda la información, las capas ocultas son todas las capas en medio, que son las que realizan el procesamiento, y la capa de salida es la que nos da el resultado final. Prácticamente como si fuese una función, si lo quieren ver, yo meto A,
la función ejecuta y después sale B, así sucesivamente. Ya, pero esa función es las capas densas. Entonces, el Deep Learning es la cantidad grandísima de capas que se tiene. O sea, no es algo tan complejo, pero una vez vamos aumentando las capas, se van a ir dando cuenta que la red aumenta en complejidad y por eso tenemos ese gran tamaño como tal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, continuando un poquito, ustedes me dirán, ok, Ángel, pero me estás diciendo de que el Machine Learning es algo súper nuevo. Bueno, realmente no es tan nuevo. La verdad es que tiene años. De hecho, el aprendizaje automático ya se ha ido trabajando desde hace varios años. Si no me equivoco, desde los 60, 70 han ido saliendo, surgiendo diferentes modelos y así sucesivamente para que las computadoras puedan ir aprendiendo. La única diferencia es que no teníamos las capacidades de cómputo que tenemos actualmente. Entonces, toda esta parte y el boom de la inteligencia del machine learning empezó desde los 90 para adelante, para ir viendo cómo los modelos iban aprendiendo, mejorando los modelos, sus capacidades y el entrenamiento de los mismos con gran cantidad de datos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no se tenía la gran cantidad de datos que generamos el día de hoy. Entonces, el machine learning, quieras o no, tiene múltiples aplicaciones y probablemente ustedes las han utilizado en algún, ya sea en sus trabajos, en la tienda, comprando, etcétera, etcétera, inclusive haciendo tal vez proyectos de escuela y así, como la parte de reconocimiento facial, que tiene que ver con la computación visual, la recomendación de productos, cuando ustedes en Netflix les recomiendan por ejemplo, les recomiendo una película basada en sus gustos, es muy probable que sea un modelo de Machine Learning que haya aprendido de ustedes específicamente y les permita dar esas recomendaciones. La parte de filtrado de spam para que los correos no les caiga spam y así automáticamente ustedes puedan leerlo de forma tranquila, de forma fácil y rápida. Detección de fraude, inclusive cuando hay... ¿A ustedes les ha pasado que han realizado una compra muy grande y su banco les manda un correo de que ha sido que han visto que esta compra es anómala o algo por el estilo? ¿Les ha pasado? Ahí tal vez a su mamá que les quisieron comprar algo que no era lo de ustedes y su mamá les pregunta por qué hay una compra de, qué sé yo, $500 de un videojuego o algo por el estilo. No sé si les ha sucedido. Ok. Sí, sí ha pasado y no creo que solo a mi mamá. Ah, sí, igual. A mí me llega, de hecho, ahí contándoles rapidito, a mí me bloquearon una vez la tarjeta por comprar en el sitio web de Domino's, porque pensaron que era una transacción ilícita, a pesar de que era un sitio, probablemente no tenían los certificados como tal, ¿verdad? Pero sí fue bien divertido esa parte. Probablemente no tenga que ver con la recomendación, con la detección de fraude en este caso, pero para que vean que también la seguridad es aparte, ¿verdad? Porque si ustedes, los bancos, ya tienen una forma de qué cosas compran ustedes y en qué caso ustedes, entonces ellos pueden detectar un fraude cuando ven algo inusual en su parte de compra. Análisis predictivo, si ustedes trabajan mucho con marketing, por ejemplo, precios de productos y así sucesivamente, entonces ustedes pueden realizar análisis predictivo basados en la información anterior. Por ejemplo, en TikTok yo sigo una chica que ella tiene una serie de construir diferentes modelos de aprendizaje automático para calcular o predecir quién va a ser el ganador del siguiente F1 por ejemplo, ahorita lo que he visto es en Mónaco y en Roma, creo. No soy fan de la Fórmula 1, ahí los que saben Fórmula 1 tal vez me dicen cuáles son los lugares, ¿va? Pero ella está haciendo ese análisis predictivo de ver quién es el posible ganador basado en la experiencia anterior y en los diferentes Princes, realmente, ¿verdad? Ajá. Para apuestas deportivas, sí, de hecho, ustedes pueden hacer basado ustedes pueden hacer basado en, por ejemplo, en antiguas apuestas, así sucesivamente, solo que tienen que, obviamente, verificar el modelo, validar la información, así sucesivamente, que vamos a ver un poquito de ello un poco más adelante. También la parte de predicción de texto, voz a texto, aquí es el diagnóstico médico inclusive, y así sucesivamente. Y aquí inclusive hay N cantidad de aplicaciones a lo largo de diferentes áreas porque prácticamente una de las mayores aplicaciones del Machine Learning es poder acelerar y aprender sobre patrones de comportamiento que para nosotros como seres humanos ver en esa pila, en ese mar de datos, es imposible o muy complicado para nosotros, claro. ¿Ya? Entonces, hay diferentes aplicaciones y ustedes pueden ir viéndolas en diferentes casos de usos para lo que ustedes deseen. ¿Ok? Ahora,
cómo funciona el aprendizaje automático de una computadora. En primero, lo que estamos buscando y el principal objetivo que queremos cuando un modelo de aprendizaje automático empiece a predecir datos antes que todo, se llama generalización, ¿ya? Así como ustedes cuando han hecho, por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo más o menos como algo típico ecuatoriano, alguno de ustedes, dígame, algo que ustedes digan, ah, todos los ecuatorianos hacen eso. ¿Qué será? Ahí en el... Yo sé algo que te va a gustar. Todos los ecuatorianos comen cebollado. Ah, ok, excelente. Sí, a mí me encanta el encebollado. Ok. Ajá, Después del chuchaqui, pero. el chuchaqui. Ah, bueno. Para el chuchaqui. Ah, ok. Perfecto. O sea, para quitar. Aquí el chuchaqui, como usted le dice, aquí le decimos goma. ¿Ya? Aquí en Honduras le decimos goma. Cuando nosotros tomamos sopa de tortilla para cuando hay goma. Entonces, que vendría a ser un encebollado sin pescado y con mucho picante. ¿Ya? Ok. Y tortillas tostadas, claramente. Entonces, ustedes probablemente ese que dicen, todos los ecuatorianos toman el cebollado para el chuchaqui. Eso es una generalización, claramente, porque no todos los ecuatorianos toman encebollado, ¿verdad? Porque no todos los ecuatorianos beben, ya. Pero es una generalización que ustedes, como seres humanos, han hecho basado en sus experiencias. Como un estereotipo puro, excelente, más o menos. Pero a eso es lo que vamos. Queremos que el modelo de aprendizaje automático generalice y entienda que a nueva información pueda aprender esos patrones sobre la data, ¿ya? Es como cuando ustedes se van entrenando sobre cierta información y van generalizando. Y eso generalmente se llama, matemáticamente hablando, eso es aumentar el sesgo. Ya, por eso hablas tú de sesgos, de estereotipos, ¿ya? Porque el modelo tiene que aumentar el sesgo para poder generalizar, pero tiene que haber un balance, ¿ya? Como que poner una etiqueta y cada vez que vea patrones parecidos, lo detecte. Correcto. De hecho, eso que acabas de mencionar es una de las técnicas de aprendizaje automático que se llama aprendizaje supervisado, que lo vamos a ver adelante, ¿ya? Pero, hablando ya un poquito más de esa parte, el modelo generaliza conceptos y aprende patrones sobre los datos. Entonces, si el modelo tiene que generalizar para aprender patrones, entonces ocupamos datos, y a mí me lo han hecho y recalcado muchísimas veces en todo lo que llevo ahorita, la calidad de los datos, chicos, chicas, la calidad de los datos es vital para que los modelos puedan aprender, ¿ya? Si no tienen buena calidad de datos, los datos no están bien procesados, no están bien cuidados, no hay buena información, entonces por más que ustedes tengan una cantidad grandísima de datos, el modelo no va a aprender y no va a generalizar, ¿ya? Entonces los datos son la fundación para todo el aprendizaje de todos los modelos. No importa qué modelo estemos trabajando, no importa qué red neuronal estemos trabajando, los datos son vitales, ¿ya? Entonces, un buen tratamiento de los datos, inclusive, eso es todo un mundo, el tratamiento y procesamiento de los datos. Por eso existen los analistas de datos, los ingenieros de datos, por ejemplo, que trabajan en esta parte para que después los ingenieros de aprendizaje automático puedan trabajar con estos datos, ¿ya? Entonces, ya una vez que sabemos que el objetivo es generalizar y necesitamos buenos datos, entonces a partir de aquí es aprender que el machine learning, la aprendizaje automático, cada modelo tiene su forma de aprender. Hay diferentes conceptos para poder que el modelo aprenda. Por eso también se conocen a veces con los hiperparámetros, las diferentes formas en las que los modelos aprenden, etcétera, etcétera. Y eso permite identificar patrones de reconocimiento, ¿ya? Y que el modelo ya pueda realizar predicciones o tomar decisiones, que es el fin principal de lo que un modelo de aprendizaje automático realice, ¿verdad? O sea, nosotros lo entrenamos, puede generalizar a nuevos datos, pero la idea es que nosotros podamos utilizarlo para realizar predicciones y que nos ayuden a tomar decisiones. Ojo, el hecho de que el modelo no nos ayude a hacer predicciones y tomar decisiones no significa de que hay que culpar al modelo, ¿verdad? Al final, quien toma la decisión es el ser humano. Entonces, ustedes solo utilizan estos modelos en la mayoría de los casos, a menos que esté en un pipeline, por ejemplo, que toma la decisión por ustedes, pero siempre el ser humano debe ser uno que tome la vital decisión si es una decisión bien importante.
¿ya? Pero nos pueden ayudar siempre en la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, el Machine Learning, el aprendizaje automático, tratamos de que los modelos generalicen a partir de los datos, aprendan esos conceptos, a reconocer patrones para poder realizar predicciones. Si lo quieren ver en una frase, todo lo que les he mencionado ahorita, ¿ok? Entonces, ya hablando un poquito más específico de lo que, por ejemplo, estaba mencionando, creo que si no me equivoco fue Kuro, sí, fue Kuro, de cómo poner una etiqueta como tal, hay diferentes tipos de aprendizaje automático, ¿ya? En general, se manejan estos cuatro, ya que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿ya? Y hay, para cada uno de estas áreas, pónganle que estos tipos de aprendizaje automático, hay diferentes modelos para cada área y tienen diferentes problemas que resuelven dependiendo los casos de uso que ustedes deseen, ¿no? ¿Ya? Entonces, inclusive cuando estamos aprendiendo de aprendizaje automático, el más común que vamos a ir viendo es la parte de aprendizaje supervisado, por ejemplo, que es lo que mencionaba Kuro, que es el poner una etiqueta para que después la detecte. ¿Ok? Esto lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. ¿Ok? Entonces, partiendo del primero, el aprendizaje supervisado prácticamente es nosotros entrenar modelos, ¿ya? Con datos de entrenamiento etiquetados, o sea, datos estructurados que nosotros sabemos que, ok, a este conjunto de datos tiene que haber esta salida en específico. O sea, como cuando ustedes buscaban la X, ¿ya? En matemáticas y que todo el mundo se quedaba o estaban haciendo en cuenta las variables que resuelven el problema, eso lo pueden ver de la forma más fácil. El aprendizaje supervisado es encontrar la función, ¿ya? Que se acople mejor a los datos y nos dé la mejor, y maximice la mejor predicción basado en los datos de ejemplo que les hemos dado, ¿ya? Como en este caso ya se conoce la salida, ya en este caso, dependiendo si hacia el problema, ya sabemos que una imagen, por ejemplo, si hacemos clasificación de imágenes, por ponernos un ejemplo, hacemos clasificación de imágenes, nosotros le decimos a nuestro modelo, ok, estos son los datos y este es el resultado. Entonces, esta es una imagen de un perro, esta es una imagen de un gato, esta es una imagen así, es una imagen de, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el modelo aprende sobre esa información y esos labels generalmente se conocen de esa manera. A las variables que utilizamos para que el modelo aprenda se le conocen como features, ¿ya? Esas features o label data, como lo miran en el gráfico, son las que le indican a cada label qué es lo que tiene que aprender y hacer esas predicciones basadas en esa información, ¿ya? Entonces, el aprendizaje supervisado es, así como cuando ustedes le están enseñando a otra persona que ya saben de antemano la respuesta y simplemente quieren que la persona o el modelo aprenda y llegue a esa conclusión, así como usted llega. ¿Ok? La siguiente, que es el aprendizaje no supervisado, así como lo dicen prácticamente su nombre, es cuando nosotros no sabemos no tenemos datos etiquetados, no sabemos cuál es el resultado, no sabemos cuál es la salida esperada. Entonces, generalmente en el aprendizaje supervisado se utiliza para aprender patrones de datos. ¿Ya? En este caso, la precisión de la salida del modelo no se sabe de antemano y en cambio el algoritmo aprende los datos sin intervención humana y los categoriza en grupos basados en los atributos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se emocionan cuando compran o cuando sale el último iPhone, por ejemplo? ¿Ya? O ninguno. Una cosa es que se emociona, otra cosa es que puedan comprarlo, ¿ya? Está. Ok. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes? Así, de hecho, vamos a ver eso un poquito más adelante, Kuro. De hecho, creo que por el tiempo no vamos a poder ver técnicas de optimización y técnicas de métricas. Esencialmente, podemos hacerlo en otra sesión si quieren, ya, si les interesa mucho esta parte. Entonces, pero esto es como una introducción en general. Ok. Igual podemos comentarlo un poquito, ¿ya? Entonces, con el aprendizaje no supervisado identificamos patrones y aglomeraciones de los datos, porque como portal no sabemos a qué hacen referencia. Entonces, y digamos que uno de los problemas principales, bueno, uno de los problemas más comunes del aprendizaje no supervisado es el clustering o la agrupación, en la que tratamos de agrupar
los datos en diferentes clústeres o grupos o categorías basados en sus comportamientos. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo compras, que ustedes dicen, ah, no, este es un comprador compulsivo, este es un comprador escéptico, él gasta mucho dinero en este tiempo de cuando pagan la quincena, entonces yo me voy a gastar todo mi dinero, entonces ya sabemos que este cae en este grupo. Entonces, esta aglomeración de esos diferentes modelos es lo que tratamos de identificar con aprendizaje no supervisado, y hay otros problemas como tal, ¿no? Ya, o sea, estoy hablando del más común, que es esta parte de agrupación, ¿no? Y ahí tenemos el aprendizaje por refuerzo, que es como tal un aprendizaje de haciendo. ¿Se acuerdan cuando su mamá a ustedes les estaba, no les daba la respuesta, pero les empezaba a chancletear cuando se acercaban a ella, por ejemplo? Les decían cuánto es 2 por 2 y después usted decía, no, es 3, y después les pegaban la chancla en la espalda, cuánto es 2 por 2. Entonces ustedes iban iterando poco a poco, ¿ya? De el diferente aprendizaje. No sé si se acuerdan, tal vez. Sí. Algunos tal vez tienen un trauma en esa parte, claro, ¿ya? Pero de manera similar, el aprendizaje por refuerzo funciona exactamente así. Ustedes le definen a un agente como tal cuál es el resultado que quieren llegar, y basado en un sistema de recompensas que ustedes prácticamente configuran, el agente tiene un refuerzo positivo y eso le permite ir aprendiendo de forma correcta. Más o menos como el palo y la zanahoria, exactamente, Kuro, exactamente así similar. ¿Ya? Ustedes le dicen a la gente, ok, quiero que me predizcas esto. La primera predicción probablemente no sea la correcta, entonces, ok, eso no fue lo que te pedí. ¿Puedes volver a intentar hacerlo? Ok, ya sabemos que esa no es la respuesta. Entonces él empieza a iterar sucesivamente. Entonces, poco a poco, con el estado interno que maneja la gente, las acciones que la moviendo y el entorno en el que está, va aprendiendo y va teniendo tanto un refuerzo positivo o negativo, y basado en el rendimiento que nosotros podemos ir viendo. Porque es por refuerzo, porque nosotros no sabemos de antemano la solución, es parecido al aprendizaje no supervisado, pero tenemos una noción de que por dónde ir. Entonces podemos ir reforzando esa información para que el modelo siga aprendiendo y pueda generalizar nuevamente. ¿Ok? Ya. Entonces, continuando un poquito, vamos a hablar sobre los principales problemas en el aprendizaje, por lo menos del aprendizaje supervisado y no supervisado. El aprendizaje por refuerzo es todo otra vez un poquito más un tema, entonces lo podemos ver en otra sesión si quieren, ¿ya? Pero vamos a hablar de por lo menos estas dos que son un poquito más digeribles, diría yo, ¿ya? Tendríamos que dos principales problemas que tratan el aprendizaje supervisado. Ya saben ustedes que es que ya tenemos las categorías, sabemos cuál es el resultado y sabemos qué es lo que necesitamos que el modelo nos responda basado en lo que le hemos entregado. Entonces, hay dos tipos, la parte de regresión y la parte de clasificación, ¿ya? Que prácticamente la parte de regresión es identificar valores continuos. Eso es así de sencillo, chicos. La parte de regresión es identificar valores continuos, ya sea como predicción de temperatura, costo de casa, crecimiento poblacional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que buscamos es que el modelo cree la función que se acorde más a los datos y nos puede dar una predicción basado en cómo va a estar, por ejemplo, el clima. Basado en estas, por poner un ejemplo, la parte de clima, basado en este histórico de temperatura, humedad, viento, etcétera, etcétera, dime cómo va a ser el clima en tantos días. Ya, eso puede ser una pregunta que nos puede responder el problema de regresión, que es un número que respondemos. La parte de clasificación es un poco más intuitiva porque es identificar clases. Prácticamente con nosotros como seres humanos identificamos diferentes cosas y diferentes partes. O sea, considera los años de estación y encuentra un promedio, algo así. De hecho, lo que hace es que dependiendo del modelo en esa parte, puede aprender o crear una función que basado en ese histórico nos permita identificar en un futuro, ¿ya? ¿Ok? Entonces crea una función en general, dependiendo, ya hay, por ejemplo, la que vamos a ver ahorita, que es la más fácil, de hecho, en el demo la vamos a ver, que es la función lineal, o sea, la recta de toda la vida, ¿ya? La de AX más B, esa en matemáticas, eso es un modelo, eso puede ser un modelo de aprendizaje automático basado en históricos, que se acopla en a muchos casos, ¿ya? Pero es un buen modelo predictivo para aprendizaje, ¿saben?
la verdad. O sea, simplemente todas las funciones de toda la vida, a x más b, las funciones cuadráticas, cúbicas, y así sucesivamente, es buscar esa función que se acople a esos datos, ¿ya? Entonces, regresando un poquito a la parte de clasificación, así como nosotros los seres humanos podemos clasificar perros, gatos, qué sé yo, entonces damos a un modelo para que pueda clasificar, por ejemplo, este filtro es spam o no, voy a probar la clase o no basado en mis horas de estudio, etcétera, etcétera. En la parte de clasificación se subdividen en algunas, que es la parte de clasificación binaria, o sea, es A o es B. En la clasificación multiclase, que es, tenemos n clases y decimos, es A, es B, es C, es D, ya, pero solo una es la respuesta correcta. Y la parte multilabel, que es prácticamente, cuando ustedes han visto, por ejemplo, videos de visión por computadora que miran que dice, ok, eso puede ser tanto por ciento barco, tanto por ciento agua, así sucesivamente, entonces va identificando las diferentes cosas que mira el modelo. Entonces, multilabel es esa parte de que pueden tener diferentes categorías, diferentes como tal. Hay un común, depende del problema, Kuro. Ya, en general, una de las que más se utilizan es la clasificación binaria y la clasificación multiclase, ¿ya? Pero depende del problema que estemos atacando, ¿ya? Eso ya dependerá del problema que queremos resolver, ¿ya? En general. Y qué tanto lo queremos acotar, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuando un poquito, ahora, ¿qué problemas podemos solucionar con aprendizaje no supervisado? Ya que como no, en el aprendizaje no supervisado sabemos que no tenemos de antemano la respuesta a los datos, entonces, ¿qué problemas podemos resolver? Número uno, lo que estaba hablando y el más clásico de todos, que es la parte de clustering, que es la parte de agrupar datos en grupos basados en similitudes, basados en características en común, ¿ya? Detección de anomalías, por ejemplo, que es identificar relaciones entre los datos y detectar esas relaciones inusuales como tales, como, ok, detectar ruido, inclusive con modelos de aprendizaje podemos ver que hay un patrón de reconocimiento de los datos, entonces, pero por ejemplo, mire que de esta fecha a esta fecha se rompió ese patrón, ¿por qué? Poniéndoles un ejemplo, digamos que ustedes en su GitHub han estado programando continuamente y dejan de programar, entonces un modelo de aprendizaje automático les puede detectar esa anomalía, ¿ya? Y ahí podemos hacer preguntas basadas en ello. Y la parte de reducción de dimensionalidad, que es uno de los mayores problemas, porque a medida que vamos haciendo, vamos trabajando con cada vez más parámetros, más features, más variables, entonces los modelos tardan más en aprender porque hay más dimensiones que analizar, ¿verdad? Entonces, en aprendizaje no supervisado podemos tener modelos que ayudan a reducir la dimensionalidad de los datos, siempre preservando la información, preservando la importancia de cada una de esas features para que el modelo pueda aprender y generalizar esos datos como tal. ¿Ya? Entonces, estos son como de los tres grandes problemas que trabaja el aprendizaje no supervisado. Hay más, claramente, pero son estos tres más comunes que si quieren ustedes ir empezando, se van a encontrar en el campo. ¿Ok? Continuando, y ahorita hablando, ya hemos hablado un poco de los diferentes tipos de aprendizaje automático, más o menos qué problemas se trabajan. Ahora, ¿cómo se mira un proyecto de Machine Learning? Ustedes me dirán, y aquí les hago la pregunta, ¿ustedes piensan que programar el modelo es la parte más vital? No, dice Kuro que no. No, Excelente. no, no. ¿Qué dice usted, caballero? Yo creo que no. Ok, decís que no. Ok, bueno, déjenme decirles que están en lo correcto. De hecho, cuando lo veamos, el modelo y hacer predicciones con el modelo es solamente 2, 3 líneas de código. ¿Ya? Es tan sencillo como eso. ¿Cuál es el problema? Que para llegar a poder entrenar ese modelo necesitamos hacer todos los datos anteriores. Sí, entrenar. De hecho, entrenarlo no. Corregirlo tampoco. Y vamos a verlo. Aquí, un proyecto de Machine Learning como tal, el primer y principal paso es el entendimiento del problema. ¿Qué problema queremos resolver con respecto a y por qué queremos utilizar un modelo para eso? Una vez que entendemos el problema, hay que definirlo, obtener información, entenderlo y ya una vez que hemos identificado eso, podemos pasar al siguiente paso, que es la parte de recolección de datos. ¿Ya?
Si ustedes no tienen datos, y por ejemplo en una empresa ustedes pueden tener diferentes fuentes de datos, entonces necesitan hacer una recolección de datos para armar lo que sería el dataset, el conjunto de datos que se va a trabajar para que el modelo pueda aprender como tal, que pueda identificar esos patrones. Entonces necesitamos, aquí es donde viene la parte de ingeniería de datos, que es lo que es la parte de ETL, la parte de Data Warehouse, Data Lakes, y así sucesivamente, toda esa infraestructura de datos y ese manejo de datos para poder tenerlo listo para que el modelo pueda aprender como tal. Y eso nos lleva que inclusive todo este proceso es lo que sería recopilación de datos y limpieza y procesamiento. ¿Se acuerdan que les dije que los datos es de las cosas más vitales y cruciales para que el modelo pueda aprender? Pues la segunda parte más importante es la limpieza y el procesamiento de datos. Nosotros podemos tener una cantidad gigante de datos, chicos, pero si no hemos procesado los datos de manera correcta, no hemos limpiado los datos, no hemos analizado los datos, entonces, por más que nuestro modelo quiera aprender, va a tener muchas dificultades. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de limpieza y procesamiento de datos que se conoce generalmente como EDA, ¿ya? Exploratory Data Analysis, ¿ya? O análisis exploratorio de los datos. ¿Qué es lo que hacemos en esta fase? Prácticamente, como ingenieros de Machine Learning, entender el conjunto de datos, entender cada una de las variables, ver la distribución de esas variables, ver anomalías en esos datos. Y aquí, esta es la parte más larga y extensiva que les recomendaría cuando empecemos a trabajar en modelos, porque que ustedes entiendan los datos y que conozcan el dataset es más importante que aplicar y entrenar el modelo. ¿Ya? Entrenar el modelo es relativamente sencillo, ya una vez que ustedes entendieron los datos. Si ustedes no entienden bien los datos, van a tener muchos problemas de por qué el modelo no les está dando los resultados que ustedes esperan. ¿Ya? Entonces, todo este procesamiento hay N cantidad. Aquí donde le digo que es una de las partes de estadísticas más fuertes, ¿ya? Porque hay que verificar distribuciones, hay que verificar varianzas, hay que verificar colinealidad y así sucesivamente. Cosas que prácticamente tienen que ver como cómo se relacionan los datos entre sí, cómo están distribuidos los datos en el dataset, si hay valores faltantes, si hay valores anómalos, y etcétera, etcétera. Aquí aprenden una N cantidad de métodos estadísticos para poder identificar todo esto que les estoy comentando, para poder procesar y trabajar los datos para el posterior análisis, ¿ya? Y eso nos lleva a la parte del entrenamiento de los modelos utilizando todos los datos preparados. Una vez que ya tenemos los datos listos, es de entrenar el modelo de forma rápida y con eso ya tenemos un modelo para empezar a hacer la parte de evaluación, que es lo que mencionaba Kuro. Una vez que evaluamos el rendimiento de los modelos, y aquí viene otra parte relativamente fuerte estadística, que es todas esas métricas que utilizan los diferentes modelos para poder evaluar el rendimiento de cómo está aprendiendo nuestro modelo como tal, ¿ya? Aquí hay, y vamos a ver dos, por ejemplo, aquí en el demo que les traigo. Vamos a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan o alguno tiene trauma con los errores cuadráticos? ¿O le suena? Por la cara de Kevin fue como, no, sí, ya, ya me acordé de eso. ¿Ok? ¿Alguien más tiene traumas con esa parte escuchando errores cuadráticos? ¿O odiaban estadística en la universidad o en el colegio? Sí, lo siento. Pero aquí sí, la ventaja es que ustedes no se tienen que saber las fórmulas, ¿ya? Así que siéntense tranquilos. O sea, eso tiene que ser la función que calcula los errores, prácticamente. Entonces, vamos a ver el error cuadrático y vamos a ver una métrica para modelos de clasificación que se conoce como matriz de confusión, que nos indica qué tan bien están los aciertos, qué tan bien está acertando el modelo, cuáles no son, están mal y así sucesivamente, ¿ya? Todo esto que le estoy explicando es súper rápido porque sería una clase solo hablando de métricas, por ejemplo, para poder evaluar ese rendimiento. Ok, ya una vez que nosotros hemos evaluado el rendimiento de nuestro modelo y alcanzamos un porcentaje que estamos cómodos basados en el problema que queremos identificar, ojo, durante todo este proceso tenemos que tomar en consideración que el modelo tiene que resolver el problema, ¿ok? Entonces, les hago una pregunta rápida. ¿Ustedes creen que un modelo, si tiene un porcentaje de exactitud de más del 95%, está correcto?
¿Ustedes creen que es un buen modelo? Pues, puede decir que no, no tampoco. No, ok. No debería ser más alto. De hecho, eh, dijiste una excelente cosa, Kuro. Y aquí viene otra vez y se van a enojar conmigo, pero depende. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si un modelo, hay un concepto que se llama overfitting o sobreajuste. Si un modelo tiene más de, por ejemplo, el 95% de exactitud en el entrenamiento, pero su exactitud baja cuando ya estamos haciendo con nuevos datos, eso se conoce como sobreajuste, ¿ya? Y entonces el modelo se acopla bien a los datos de entrenamiento y no puede generalizar. Correcto, se acostumbró a los datos. Entonces, por eso depende, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos. Que tenga 95% de exactitud no necesariamente indica que el modelo sea excelente, ¿ya? Hay que ver con su generalización con otros datos necesariamente. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos evaluado estos rendimientos, viendo esas diferentes métricas, llegamos a la parte de despliegue y mantenimiento, que ya es montar el modelo en el entorno en el que queremos solucionar como tal la situación. Claro. Ok, entonces, ahora, hablamos un poquito sobre las herramientas más populares. ¿Quién le gusta programar en Python? ¿O quiénes no han tocado Python en su vida? Primero pasamos por quién le gusta programar en Python. A mí me gusta, dice César. Ok, ok, Kevin también. ¿Quiénes no han programado en Python? Asumiría. Ok, Kristen dice que no. Ok, tranquilo. Igual, como les digo, toda esta parte de aprendizaje automático, el lenguaje más popular para toda la parte de inteligencia artificial es Python, si bien hay también modelos en C++, en Java también, o en R como tal, inclusive creo que hasta en Go y en Rust también, pero uno de los más como family friendly para todos y pueden empezar es Python como tal. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en el ecosistema para poder utilizar modelos de aprendizaje automático que ya están definidos? Prácticamente Pandas es la herramienta para manejar todo lo que sería data frames, poder hacer visualización, etcétera, etcétera. Y la mamá, por ejemplo, hay otras herramientas, hay otras librerías, pero la mamá para poder trabajar con modelos modelos de aprendizaje automático es scikit-learn. Ya esta librería tiene casi todos los modelos eh, para, en general, los modelos inclusive de los que vamos a ver, van a ver que la mayoría se sacan de aquí. De ahí tenemos la parte de NumPy para el manejo de arrays y manejo de vectores de forma y que se puedan paralizar y procesar que se pueden procesar en paralelo y se pueden hacer operaciones matriciales como tal. También tenemos Jupyter. Jupyter es prácticamente el notebook donde trabajamos la mayoría de los, de los labs. O inclusive, de hecho, vamos a ver el que vamos a trabajar es un Jupyter Notebook que utiliza en Google Colab. Tenemos la parte de Keras, TensorFlow, que estudia un poquito más a cuestiones de redes neuronales como tal. Y tenemos, ahí se me olvidó el nombre de esta parte, de esta librería. Pero lo que nos hace es, creo que es Seaborn, si no me equivoco, pero esta parte de, bueno, SciPy, creo que es SciPy. Es la parte también de algunos modelos como tal. ¿Ok? Entonces, ese es el ecosistema que vamos a ver afuera con respecto, está muy orientado a Python. Entonces, ustedes la mayoría de los ejemplos, si ustedes se quieren meter a esta parte, lo van a encontrar en Python. Entonces, sería bueno que si ustedes quieren empezar a aprender toda la parte de aprendizaje automático, aprendan Python, ¿ya? Porque es algo una de las más demandadas. Así como en la parte web con JavaScript, prácticamente en Python con toda la parte de Machine Learning. ¿Okay? Y ahora les traigo un pequeño demo de manera rapidita de ver cómo implementar. Aquí inclusive les traje la documentación, pero déjenme ver. Ustedes pueden ver acá. Sí, ¿verdad? Ok, Sí, sí se ve. listo. Gracias, Kevin. Entonces, ¿qué es este pequeño demo de forma rápida? Solo déjenme, voy a cerrar. Y
Listo. Ok. Entonces, ¿qué viendo todo lo que esto que hemos ido hablando, por ejemplo, aquí vamos a hacer dos modelos, ¿ya? Lo que sería una regresión lineal de toda la vida y una regresión logística, que es la utilizada para parte de clasificación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si se fijan, utilizamos NumPy, utilizamos Pandas, en este caso Matplotlib para la parte de gráficas, y lo que les dije, Scikit-learn. Scikit-learn tiene todas las partes, como son modelos lineales, selección de modelos, por ejemplo, inclusive para poder dividir la parte de la información, que es, ahí son técnicas para poder entrenar los modelos, el holdout, lo que sería el particiones K también, así sucesivamente. El holdout es tal vez han escuchado el separar el 80% del dataset en entrenamiento y el 20% en test, ¿ya? Entonces, eso es una forma, entonces también se puede de esa manera. Y las métricas como tal, ¿verdad? El mean square error, el accuracy score y el confusion rate. Entonces, aquí lo que estamos haciendo prácticamente es una simulación de un dataset, ¿ok? Porque, como les dije, los datos son súper importantes para poder esa parte. Entonces, aquí estamos haciendo la simulación de los datos. En este caso, estamos haciendo una simulación de el precio de las casas basadas en metros cuadrados. O sea, en cuánto es el tamaño de una casa, cuánto es el precio de una casa basado en qué tan grande es. Ya, y le estamos agregando un poquito de ruido para que no sean modelos exactos, ¿no? Entonces, si se fijan, prácticamente esta parte es armar el dataset, que esto es lo que ustedes, por ejemplo, harían o descargarían dependiendo o armarían si estuvieran en una empresa, armar los datasets en general, ¿ok? Ya. Y aquí lo que les digo, ¿verdad? Que la parte de separar los dos conjuntos en entrenamiento y prueba, y lo que les mencionaba, si se fijan, solamente entrenar el modelo es esto. Algo tan sencillo, ¿ya? Entonces, crean un modelo, ¿ya? Simplemente, eso es una regresión lineal, ¿ya? Para poder ajustar y predecir valores. Entrenan el modelo, como es un aprendizaje supervisado, en este caso, tienen los datos, las features para poder entrenar el modelo y los datos etiquetados, ¿ya? Entonces, aquí entrenan el modelo y aquí ya empiezan a hacer predicciones, ¿ok? ¿Cómo se mira esto y cómo ustedes saben que está bien? Pues para eso utilizamos las métricas, ¿ya? En este caso, podemos utilizar la parte de mean square error, el error medio, cuadrático medio, ¿ya? Y mediante la predicción que realizamos con los variables de test que tenemos, ¿ya? Entonces podemos hacer un cálculo de error cuadrático. ¿Cómo sabemos si nuestro modelo está aprendiendo bien? En este caso, para las partes de regresiones, entre menor sea el error, mejor, ¿ya? Hay algunas métricas que entre mayor sea el número, mejor. O que esté más cercano a 0 o que esté más cercano a 1, mejor, ¿ya? Depende mucho de la métrica que estamos utilizando. Pero ¿cómo se mira esto? De esta manera. Si se fijan, es una recta de toda la vida, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el modelo, ¿qué es lo que hizo? Si se fijan, esos son los diferentes puntos, ¿ya? Y el modelo trazó una línea, una función para poder predecir valores basados de esta forma, ¿ok? En este caso, si se fijan, tenemos un error alto, ¿ya? Probablemente porque en esta parte de aquí, las casas como tal, como los valores son altos, el error cuadrático medio penaliza los valores altos. Entonces, una técnica que se puede utilizar aquí es estandarizar los datos para mejorar el aprendizaje del modelo, por ejemplo. Esa es una técnica de procesamiento de los datos basados en cada uno de los modelos. Cada modelo tiene sus pros y sus contras, básicamente. ¿Ok? Eso sería un ejemplo. ¿Se puede definir el valor máximo tolerable de error? Claro que sí, César. Eso lo define generalmente uno basado en la definición del problema. ¿Ya? Ustedes pueden decidir cuánto es el error tolerable que quieren en su modelo. ¿Ok? Okay, pues esto es, por ejemplo, si se fijan, como les dije, entrenar un modelo es tan sencillo, pero entender cómo llegar a esto, eso es lo complicado. ¿Ya? Porque necesitan saber varias cositas y así sucesivamente. ¿Ok? Ya, por ponerles otro ejemplo acá, tenían la parte de clasificación, o sea, con regresión logística en este caso. En este caso estamos haciendo un ejemplo de si un estudiante aprueba basado en horas de estudio con diferente variabilidad, estamos armando el dataset en este caso, y de la misma manera, aquí armamos el data frame como tal, horas aprobado, y así.
volvemos a dividir los datos, en este caso, y entrenamos el modelo nuevamente. El modelo es como, en este caso, aquí tienen diferentes hiperparámetros dependiendo de, ¿ya? Como la regresión logística del modelo lineal son los más sencillos, entonces los hiperparámetros como tal dependería mucho. Hay modelos que necesitan, ¿cómo se llama? Búsqueda de hiperparámetros, por ejemplo, que serían las máquinas de vectores de soporte, los árboles de decisión. Ya hay millones, de hecho, como esta es una introducción, después podemos ir viendo diferentes modelos, porque no solo es uno, ya vamos a ver la de scikit-learn, ya vamos a ver un poquito todos los modelos que se pueden utilizar. Entonces, si se fijan, tan sencillo como volver a entrenar el modelo, realizar una predicción otra vez y calcular métricas para identificar qué tan exacto está nuestro modelo, ¿ya? Y aquí lo que les digo, la parte aquí nosotros utilizamos la matriz de confusión, que la matriz de confusión es una forma de verificar la métrica de que tan bien está haciendo predicciones nuestro modelo de clasificación. En este caso es una clasificación binaria. Si se fijan, aprobó o no, 0 o 1, ¿ya? Y visualizando estas probabilidades. Esta matriz de confusión, si se fijan, es, por ejemplo, y esto se lee así. A la izquierda son los valores reales y abajo la parte de las predicciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que sea la exactitud como tal? La diagonal, ¿ya? La diagonal. O sea, estos son los valores realmente no aprobó, entonces no aprobó, estamos correctos. Aprobó y aprobó, eso es lo que esperamos. Y lo que están fuera de la diagonal principal son falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? Entonces, eso nos da un ejemplo de cómo podemos calcular qué también está nuestro modelo. Y si se fijan aquí, nuestro modelo apenas tiene una exactitud del 60%, ¿ya? Que eso es que significa que el 60% de las veces nuestro modelo está clasificando de forma correcta si un usuario aprobó basado en las horas de estudio. Y eso se puede ver también de esta manera. Por ejemplo, a menos horas de estudiar, así eso se interpreta así, esta gráfica, por ejemplo. Entre menos estudio, tengo menos posibilidades de aprobar. Entre más estudio, tengo más posibilidades de aprobar. Ya, para este caso en particular, ¿verdad? Hay otras gráficas que se pueden ver de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya trabajando un modelo como tal, es súper sencillo el hecho de solamente entrenar los modelos así, rápido, sencillo, pero toda la cuestión de poder entender si el modelo está aplicando bien, si puede estar aprendiendo bien, asociadamente, ya es una cuestión de saber métricas y poder trabajar bien con los datos, ¿ok? Antes de, ya para ir finalizando, aquí les voy a dejar la documentación de scikit-learn, por ejemplo. Ustedes ven las APIs, por ejemplo, acá si se fijan, déjenme ver en la parte de models, bueno, es que hay varios. Y, o sea, cada uno tiene, si se fijan, hay para redes neuronales, está para neighbors, para naive Bayes, que es otro clasificador, clasificación multiclase. De hecho, déjenme ver así rapidito. Supervised Learning Models. O sea, hay N cantidad. Por ejemplo, Models List. Aquí está, por ejemplo, acá. Eso es hay N cantidad. O sea, están los árboles de decisiones, están las máquinas de vectores, soporte de vectores, la parte de regresión logística, Gradient Boost, regresión lineal, Random Forest, Naive Bayes, KNN. O sea, ahorita solo utilizamos un modelo ustedes, pero todos estos son modelos que les permiten a ustedes aprender, identificar patrones y basado en las necesidades, ustedes escogen el modelo que soluciona de mejor manera al problema. Por poner un ejemplo, aquí creo que, sí, ya sé que se desconectó, pero déjenme ver si les puedo enseñar un ejemplo de que aquí que hemos estado trabajando que trabaja en la maestría. Déjenme ver, creo que es este. No, esto es procesamiento del lenguaje natural. Solo les quiero enseñar más o menos, por ejemplo, esta parte de clasificación, si no me equivoco.
Ya, esto sería como un ejemplo real más o menos del trabajo. Entonces, si se fijan, aquí ya obtenemos el dataset nuevamente y hacemos todo el análisis exploratorio de los datos, los tipos de datos, entendemos cuáles son los datos como tal, cuáles son las clasificaciones, verificamos cada uno de los datos como tal, sus distribuciones también, la distribución de las etiquetas, por ejemplo, miren, entonces ustedes verifican cómo están distribuidos los datos, familiarizándose con los datos, si hay valores nulos, si hay valores continuos. Esto es un análisis, por ejemplo, de datos anómalos, ¿ya? Aquí, como pueden ver, esto es utilizando lo que sería, por ejemplo, los gráficos de caja, que son una herramienta estadística para identificar los datos anómalos, que los datos que están fuera de los, como circulitos, son datos anómalos, por ejemplo, ¿ya? Toda esta parte. Vamos a ver un poquito más abajo. Análisis de correlaciones, como tal. Análisis de univariados, análisis por variable, ya por feature, por tipo de suelo, por ejemplo. Aquí se análisis de varianzas. Y ya hablando un poquito más en este caso, aquí se está utilizando Random Forest, ya, por ejemplo, para poder crear un modelo. Aquí está, si se fijan, y aquí está. Para generar un Random Forest, algo tan sencillo como llamarlo. Pero entender por qué Random Forest o por qué, cuál es el modelo específico a utilizar. Aquí ya pueden ver, por ejemplo, esta es una matriz de confusión de lo que estábamos trabajando antes, pero ya para diferentes clases. Este sería un problema de multiclase, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el modelo tal vez está... Y esto se puede dar por n cantidad de razones y así sucesivamente, ¿no? Eso es análisis por métricas, vamos a ver un poquito más, precisión del modelo para las 7 clases, por ejemplo, y así sucesivamente. Ustedes van viendo, y por ejemplo, trabajan con los hiperparámetros y así sucesivamente. O sea, esto da para entender, es, como les digo, una introducción, es algo rápido que les estoy enseñando, pero para que entiendan de que ustedes pueden utilizar N cantidades de modelos diferentes y que basados en las necesidades que se tengan, ¿ya? Por ejemplo, la regresión logística y la regresión lineal son modelos fáciles y rápidos, pero no se adaptan bien a datos que tengan, por ejemplo, comportamientos cuadráticos o comportamientos numéricos complejos y así sucesivamente. Más que tengan una relación lineal, ¿ok? La relación logística, la relación lineal, variables que tengan relaciones lineales, entonces ahí van a funcionar súper bien, pero para otros modelos no van a predecir muy bien, ¿ok? Entonces, esto es un pequeño pintazo, la verdad, a todo el mundo de Machine Learning, porque puede ser gigantesco ustedes, pero podemos ir viendo y profundizando en cada uno de los temas, ahí, dependiendo de, podemos hacer una serie ahí, Kevin, tal vez, y trabajando en esa parte. Sí, ¿Sí? está bueno eso. Ok, excelente. Entonces, aquí muchas gracias y ya vamos a la parte de preguntas, pero ya estoy viendo la primera pregunta. Quiero saber cuál es la diferencia de usar esta técnica de modelo a siempre usar el cálculo de regresión lineal de Excel que se aprende en estadística 101. ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente te hacen casi lo mismo, siendo honesto, ¿ya? La diferencia es de que este modelo, sí, Python es más eficiente para manejar grandes cantidades de datos y manejar datos forma paralela, por ejemplo, que Excel, ¿ya? Entonces, esa podría ser una de las razones. Otra de las razones es que los modelos de regresión lineal son buenos para, como les dije, casos en que las relaciones de las variables sean lineales, pero identificar esa parte y esas relaciones, bien se podía trabajar con otros. Pero en la mayoría de los casos, no se trabaja con relaciones lineales. En el mundo real, la mayoría de las relaciones entre las variables no es lineal, ¿ya? Entonces, trabajamos en diferentes modelos, o sea, hay modelos de árboles de decisión, hay modelos de máquinas de vectores sectorial para la parte de aprendizaje automático, por ejemplo, el aprendizaje no supervisado, que es la parte de clusterización, así, están modelos como K-means, como DBSCAN, el clustering jerárquico y así sucesivamente. Ok, ¿cómo se diferencia el proceso de ajuste de hiperparámetros para un modelo de clasificación binaria en aprendizaje supervisado en comparación con el ajuste para un modelo de clúster en aprendizaje no supervisado? Conociendo la tercera etiqueta, su existencia y las medidas de evaluación típicas para cada tipo de problema. Ok, excelente pregunta, Kuro. De hecho, ahí va en dos partes. El aprendizaje supervisado, ya que tenemos las etiquetas, nosotros buscamos mejorar una métrica, ¿ok? Basado en la búsqueda de hiperparámetros. Entonces buscamos los parámetros que nos generen
o minimicen o maximicen la métrica que tenemos nosotros para nuestro modelo. Para el aprendizaje no supervisado es bien complicado, ya que como tal hay métricas también en el aprendizaje no supervisado, pero como el objetivo del aprendizaje no supervisado, en este caso en clustering, ¿ya? Lo que buscamos es que maximicemos la separación de grupos, por ejemplo. Ya, hay métricas, por ejemplo, la métrica de, creo que si no me equivoco es la inercia. Ahorita estamos trabajando con 3 métricas, por ejemplo, que es la parte de Kalinski, la parte de Davidson y la parte de silueta, el índice de silueta. Ya, por ejemplo, esos son 3 métricas de aprendizaje no supervisado para clustering, que indican, si no me equivoco, el índice de silueta indica qué tan separados están, qué tan cohesionados están los clusters entre sí y tan separados de los demás clusters, por ejemplo. Entonces, cuando estamos buscando los hiperparámetros, en específico, buscamos que maximice esa separación y esa segmentación, como tú dices. Ya, sí, la segmentación de mercado, por ejemplo, es un problema de aprendizaje no supervisado, porque tú no sabes a qué cliente nuevo venga o a qué grupo pertenezca como tal. Entonces, es un ejemplo que podemos hacer en esa parte. ¿Ok? Entonces, esa búsqueda de hiperparámetros, siempre buscamos maximizar una métrica o maximizar una condición. ¿Ok? Correcto, si tratamos de buscar grupos, ya, grupos relativamente cohesionados, ya, en la mayoría de los casos dependerá mucho de los datos, como siempre, igual, pero por ejemplo, puede ser que algunos algoritmos no clasifiquen bien o no generen buenos grupos. Por ejemplo, ahorita una de las tareas que se nos dejaron en la maestría es utilizar en aprendizaje no supervisado, DevScan, K-means y clustering jerárquico para hacer clústeres de cierto conjunto de datos. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, y ahorita lo que estaba viendo y lo que me toca ya un poco hacer análisis, es que estoy viendo que los 3 algoritmos no clasifican correctamente, no hacen una buena separación de grupos, ¿ya? Porque los datos están de cierta manera que parece una grilla. Entonces, los grupos no se pueden separar como tal. Entonces, ahí los índices y las métricas te dicen más o menos cómo ir o cuál es el número de clústeres o grupos ideales para este problema. Pero en todos los casos no vas a poder clasificar de forma correcta. Como les digo, todo esto es un mundo y la verdad es que ya nos estamos metiendo un poquito más específico, pero cada área tiene sus diferentes pros y contras. También cada modelo tiene sus pros y sus contras y se utilizan para ciertas tareas. No es que vamos a utilizar el mismo modelo para todas las tareas, ¿ya? ¿Ok? No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo creo que nos extendimos un poco, Kevin. Sí, pero bueno, acá lo importante es aprender y que se resuelvan todas las dudas. Oye, yo tengo una consulta y a ver qué perspectiva le darías a la audiencia que está ahorita. Ok. ¿Cuál crees que sería el path ideal o la curva de aprendizaje como para introducirnos en este mundo de Machine Learning? Ok, la primera curva, como diría, hay buenos libros, de hecho, yo ahorita como que estoy con la maestría, estoy un poquito más guiado, pero hay libros como Introduction to Machine Learning. Más que todo sí es un poquito de entender un poco estadística y entender un poco la parte de matemática detrás. No es que ustedes van a programar la matemática, lógica matemática no, sino más matemática estadística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer mucho análisis estadístico y mucho análisis sobre la distribución de los datos y identificar los datos como tal, ¿verdad? Entonces, tal vez reforzar una base de estadística nunca está mal, ¿ya? Y después empezar a entender lo que sería los diferentes problemas, empezar a identificar problemas de... les recomendaría que si ustedes quieren empezar, empezarían por aprendizaje supervisado, ya que ustedes pueden saber la parte de los resultados y pueden entender esas referencias, ¿ya? Y a partir de ahí, pues, del aprendizaje supervisado, lo que sería el manejo de métricas, el manejo de análisis exploratorio de los datos, que es un análisis exploratorio de los datos, se le va a servir para todos los problemas de aprendizaje automático, ¿ya? Porque siempre necesitan entender los conjuntos de datos y entender cómo están distribuidos, y de ahí entender las métricas, entender los diferentes modelos, y así sucesivamente. Yo creo que, déjenme ver, creo que les tenía por aquí, Best Books for Introduction to Machine Learning.
Eh, yo lo había buscado, solo déjenme ver. Ah, había uno, vamos a ver, creo que esto tal vez les puede servir, que es, bueno, es que es álgebra lineal. Mm, Hay uno de PyTorch, por ejemplo, este es el nombre, déjenme se los pongo acá, ¿ok? Pero aquí dependiendo de como tal. Igual les recomendaría, déjenme ver si en Roadmap SH hay uno, así rapidito. Ah, vamos a ver, Machine Learning, Skill-Based Roadmaps. Hay uno de AI, pero creo que el de AI está más orientado. Ok. Pero eso está más orientado a LLMs. What is a Machine Learning Engineer? Sí. Ok. Le voy a pasar también este enlace un poquito con respecto a Coursera, de qué es un aprendizaje automático, de un ingeniero de aprendizaje automático, y qué es lo que hace prácticamente. Ok. Tal vez me hubiera gustado traerles un poquito más de libros, así, pero podemos, ya se lo puedo investigar un poquito más y les se los paso, que ni siquiera. Súper, súper, Ángel. No hay ningún problema. Ok. Algo, dice la mejor no sería complementar las fallas o puntos débiles de los modelos con otros modelos. De hecho, eso que está mencionando Kuro se llama, hay técnicas de unir modelos para poder solventar que se llaman métodos ensamble o ensembles, que lo que hacen es que basados en las fallas, por ejemplo, o en los contras de un modelo, unirlos entre sí para crear un nuevo modelo y mejorar la predicción. Eso sí se puede. De hecho, uno de los más fáciles, de hecho, el que les mostré, el Random Forest, el Random Forest como tal es un modelo ensamble que utiliza árboles de decisión pequeños para poder armar un bosque, y ese bosque es el que realiza las predicciones como tal. Wow. Sí, sí hay métodos de ensamble, o sea, ustedes pueden hacer acoplamiento. De hecho, hay tres técnicas de ensamble que son boosting, bagging y... Ay, se me olvidó la última. eh, Creo que es, pero el boosting es modelo tras modelo, el bagging son modelos en paralelo, y hay uno y el último que no me acuerdo el nombre específico, que lo que hacen es que crean hacen un acoplamiento de diferentes modelos y se crea un nuevo dataset basado en el aprendizaje de este modelo y se crea un metamodelo que hace las predicciones finales. Entonces ustedes pueden hacer acoplamientos como tal. No sé si tienen alguna otra más pregunta. No, de momento yo no, no sé a personas del público. Y si no, pues creo que podríamos estar terminando la Sachi Talk del día de hoy. Okay. Eh, Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo y por habernos compartido este conocimiento tan grande, que creo que es algo súper importante en la era que estamos pasando y creo que es uno de los momentos donde podemos empezar con esto, ¿no? Claro, sí. Tenga o no tengas experiencia en el desarrollo, creo que el Machine Learning y todo lo que es el AI es la nueva era en los próximos años. Básicamente. Chévere, chévere. Entonces, esto va a estar grabado. Lo ideal es que la próxima semana salga esta charla también en YouTube, así que lo iremos compartiendo por la comunidad. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento, Ángel, y nos vemos en la Ok, próxima Talk. Bye bye. dale, bye bye. Súper.